El lagarto culto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Iscoatl Jiménez Vargas y le doy de nueva cuenta la bienvenida a una emisión más de Lagarto Culto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Como cada lunes en la noche me acompaña en los micrófonos mi compañera Victoria Chávez Casep, a quien doy la bienvenida. Hola Iscoatl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal con el calor? No, qué cosa, este fin de semana yo creo que todos buscamos la hamaca, ¿verdad? Y refrescarnos un poquito sí, porque no se aguanta. Las temperaturas han estado bastante elevadas. ¿Sí? Así es. Hay que tomar precauciones, sobre todo con los golpes de calor, ya saben, hidratarse mucho, sobre todo no estar tanto tiempo expuesto al sol y pues también tener conciencia que ahorita las actividades físicas y el ejercicio intenso puede ser peligroso debido a las altas temperaturas. Entonces, bueno, manejarnos con precaución, sobre todo los adultos, que ya son adultos mayores y los niños. Y los niños, por supuesto. Claro. Y también hacerle, por favor, el recordatorio firme a la gente, no quemen basura. Si van a limpiar algún terreno, no vayan a quemar tampoco la pastura y la leña que dejen ahí, porque finalmente es parte de lo que abona precisamente a las altas temperaturas en nuestro estado y en nuestra ciudad. Entonces, por favor, se los pedimos de manera, pues ahora sí que sentida y firme, no quemen basura, porque pues también eso daña finalmente, empeora el aire que estamos respirando, ¿no? Claro, y bueno, también todo el impacto ambiental que tiene esta quema de la basura, de los pastizales. Entonces sí es toda una tragedia para el medio ambiente y por ende para nosotros. Así es. Entonces bueno, también como a veces nos quejamos, ¿no?, del calor y el calor y el calor, y estamos tirando árboles, estamos teniendo a veces actitudes que no van pues en la promoción de un medio ambiente más protegido. Entonces hay que estar pendientes. Así es. Y bueno, recuerde que escucha la repetición de este programa el próximo sábado a las 12 del día. También pueden revisar nuestra plataforma de Facebook que se llama El Lagarto Culto, donde subimos recomendaciones de libros, de películas, artículos, música. Sí, inclusive etcétera, ¿no? Recomendaciones culturales. Por ejemplo, hay muchos eventos en la ciudad o en otros municipios que son recomendables para la familia, para diversos intereses, ya sea la pintura, la música, y que bueno, y también yo creo son espacios válidos como para hacer comunidad y conocer otras personas, ¿no? Entonces siempre estamos poniendo recomendaciones culturales, y pues también puede seguirnos en la plataforma de YouTube. Ahí está pues el canal de Sintonía UTAP, y ahí tenemos la lista de reproducción de Lagarto Culto, en donde encuentra todos los programas desde que iniciamos. Entonces pues hemos hablado prácticamente de todo, ¿no? De todo un poco, sí. Ahí vamos variando con temas de actualidad. Y les seguimos separando entrevistas y mesas de análisis interesantes para que pues, también sigan recibiendo información de temas que son fundamentales, ¿no? Que quizá no estén como abordados por otros medios de comunicación. Aquí consideramos que sí son importantes porque eventualmente se vinculan con lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Claro, yo creo que bueno, también tenemos una gran variedad de invitados, ¿no?, que han estado con nosotros en el programa de Lagarto Culto, y eso pues es bastante enriquecedor. Y últimamente gente joven, muy joven, que da gusto. Muy bien, pues empezamos con una mala noticia a quienes nos guste el rock en general y quienes son amantes de la música. Les comento que el 17 de mayo, a los 52 años de edad, falleció el músico Chris Cornell, estadounidense, quien fue fundador y líder de las bandas Soundgarden y Audioslave, que finalmente son representativas del movimiento grunge en Estados Unidos, un género del rock alternativo. Y que marcaron generaciones. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Considerado por Rolling Stone, por Hit Parade y por otras revistas y sitios especializados en música como de los 10 mejores cantantes en la historia del rock. Tenía un registro increíble, podía cantar prácticamente lo que quisiera, y además pues era baterista, era guitarrista, tocaba el saxofón y era un músico pues en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De los que ya no hay, muy talentoso, por supuesto. Desafortunadamente se suicidó. Muere de un suicidio. Se suicidó, es parte de lo que ha marcado finalmente no solamente a esa generación, sino a quienes surgieron en Seattle con el movimiento del grunge. Recordemos que el más famoso es Kurt Cobain, quien a los 27 años también, se suicida. Y bueno, vamos a estar escuchando aquí al fondo algunas de las canciones de
de Chris Cornell con Soundgarden para que le puedan dar una revisada. El grunge, le comentamos, pues es un subgénero del rock alternativo que tiene como características principales que al momento de cantar eran como muy guturales. Y la guitarra era enérgica y era como distorsionada, o sea, no era una guitarra que sonara necesariamente limpia, por eso el grunge, porque grunge es como sucio, es como un slang que utilizan los americanos que dice para referirse a lo que está como sucio. Como contaminado, como sucio. Como sucio, por eso. Y bueno, son casi todas las letras y las canciones del género grunge pues hablan justamente como del desencanto con una sociedad, particularmente la norteamericana o la estadounidense, en la década de los años 90, que finalmente promovía el consumismo y que finalmente promovía también la alienación de muchos jóvenes y que finalmente pues en este género encontraron como voces que finalmente lo representaban, ¿no? Entonces tiene una historia muy interesante el movimiento grunge en general en el mundo, ¿no? Entonces pues lamentablemente es en nosotros los músicos grandes del rock y bueno, pues recomendarles los discos y las canciones que puedan escuchar, ¿no? Claro, finalmente, bueno, se van, pero dejan un legado enorme y yo creo que este legado puede seguir alimentando e inspirando a otras generaciones. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí. Y bueno, entramos a temas internacionales. Híjole, la agenda apretada. Teníamos un buen rato que no tocábamos varios temas. Que no tocamos varios temas de la Así agenda es. global. Yo creo que algo que no podemos dejar pasar es lo que acaba de ocurrir en Manchester. Así es, ahí en el Reino Unido. Sí, es de verdad terrible. Bueno, sucede que un joven llamado Salman Ramadan Abedi, un joven de 22 años, pues fue el culpable de un atentado en el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. La verdad fue una explosión al término del concierto que dejó 22 muertos, 59 heridos y pues un centenar de historias de terror, de pánico, de angustia. Se vivieron momentos muy, muy difíciles porque imagínense una concentración de personas tan grande y de repente, bueno, sucede algo como esto y entonces habían niños y niñas menores de edad, niños perdidos, que se separan de los padres, se separan de los grupos de amigos, empieza el terror, empieza pues toda esta angustia, saber si tus amigos o tus familiares están sanos y salvos, entra pues todo esta logística, ¿no? También de las fuerzas de seguridad, en donde a pesar de que en estos países pues bueno tienen bastantes procedimientos y prevenciones. En este sentido, bueno, también todas las narraciones son de que, bueno, los cuerpos de seguridad también estaban bastante alterados y comienzan a hacer interrogaciones de personas que estaban ahí y que no necesariamente eran delincuentes, ¿no? Que tuvieran algún vínculo, entonces empiezan a haber presiones en ese sentido. Bueno, todos los detalles de este ataque terrorista, pues fue bastante terrible, muchísimas víctimas. Finalmente, bueno, identifican al agresor, lo apresan, también apresan a su familia. En Libia, ¿no? En Libia. Ellos eran inmigrantes libios viviendo ya en Inglaterra y pues bueno... Y es lo curioso, él nació en Sí, él realmente ya es una persona, pues con todos sus papeles, con toda su identidad en Inglaterra. Sin embargo, pues bueno, vemos que esta guerra, esta cruzada sigue todavía en pie. Y aparte, recordar que finalmente quien se adjudica el atentado es el Estado Islámico. Claro. Aquí lo que vale la pena resaltar es que este chico ni siquiera tuvo contacto físico con el Estado Islámico. Fue a través de las redes, fue a través del internet que se contacta jóvenes pues, alienados de colonias marginadas, hijos de migrantes, que ha sido finalmente como lo que ha caracterizado los últimos atentados en Europa. Y que vienen a ser una especie de respuesta, dicen los especialistas del Estado Islámico, que se ha visto obligado a contraerse ante la embestida que tienen tanto el gobierno de Estados Unidos como fuerzas de inteligencia de la OTAN, ¿no? Ha sido un avance sistemático en contra del Estado Islámico, sin embargo, es como decir, aquí estamos todavía. Y aunque en la operación como tal en el Medio Oriente, en Siria y en otros países de esa zona ya no tengan tanta fuerza, aquí quizá lo más grave es que el mensaje sigue permeando y sigue anclando en estos jóvenes que deciden inmolarse precisamente en una especie de protesta en contra de lo que pasan en lo que se considera el mundo desarrollado, ¿no? Entonces sigue finalmente
esta sensación de desamparo de los hijos de los migrantes en Europa, que sirven de carne de cañón para grupos extremistas como este. También... Sí, bueno, ahorita que mencionas eso, hay una cifra que a mí de verdad me impacta bastante, porque dicen, la embajada en Francia, la embajada en Inglaterra, sacan cifras muy, muy fuertes. Dicen, de los 25,000 combatientes extranjeros que tiene el Estado Islámico, que no se consideran pues oriundos, sino que vienen de otras regiones y se integran a los cuerpos de combate, a los cuerpos del ejército, solamente 5,000 son de Francia o de Inglaterra. Entonces, digo, esta cifra es bastante representativa, porque ¿qué ciudadano francés o qué ciudadano inglés estaría dispuesto a dejar la seguridad de su sociedad y de su país para irse a combatir con el Estado Islámico? Sí, es algo pues bastante fuerte. Francia es el principal contribuidor de este envío de personas al Estado Islámico, y pues realmente es... bastante fuerte. Yo creo que aquí realmente lo que pasa es que, bueno, el Estado Islámico está tratando de minar y de pulverizar todos aquellos espacios para la cultura, para las artes, y en donde Occidente se ha sentido a salvo. Porque si analizamos con lupa cómo han sido los últimos ataques terroristas, pues bueno, sí ha habido como que esta incidencia, están marcando realmente como los puntos más dolorosos para la cultura occidental. Vemos, por ejemplo, cómo fue el atentado que hubo, por ejemplo, ¿En Bataclan, no? ¿En París? No, en Colorado, cuando entra esta persona a una sala donde estaban proyectando la película de Batman y mata, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay una agresión contra el cine, contra este espacio en el que uno se considera seguro. Vemos, por ejemplo, en París, pues estaban en un bar viendo un partido de fútbol. Realmente, pues tú no te imaginas que en ese momento pueda suceder una cosa como esta. Vemos que, bueno, ahora también en Orlando pues se ataca a un bar en donde está la comunidad gay, bailando y disfrutando de la música y pues de los tragos, de la convivencia, y pues bueno, pasa algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están enfocando en puntos muy estratégicos, en símbolos, ¿no? Y en los símbolos, para ir destruyendo estos espacios en donde la comunidad occidental se siente a salvo y está disfrutando y no está pues con el temor, ¿no? Y pues bueno, para mí esto es brutal, porque el impacto que esto le deja a las sociedades es enorme. Entonces ahora pues lo pensarán dos veces antes de ir a un concierto, lo pensarán dos veces antes de ir a ver una película, de ir a un bar a echarse los tragos y ver un partido de fútbol. Algo que yo creo que es bastante, pues no sé, bueno de esta situación tan trágica, es pues la respuesta que da Ariana Grande, ¿no? Después de que ella no sabe muy bien cómo responder a todos sus fans, a todas a los comentarios. Ella dice, bueno, yo voy a seguir con mi gira, porque de lo contrario pues les estaría dando la victoria. Entonces, bueno, sigue con sus giras en Europa y todo, y pues las personas finalmente en este terrible suceso también se han tendido la mano, también han encontrado maneras a través de las redes sociales y de otras formas de ayudarse mutuamente. Así es. Entonces, bueno, ahí la solidaridad pues ha salvado un poquito la situación. Sí. Bueno, nos vamos a un promocional y vamos a volver para seguir con la gente internacional platicando aquí en El Lagarto Culto, porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Ya volvemos. El Lagarto Culto. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones,
en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Culto y aquí estamos platicando acerca pues del terrible suceso que sucedió en Manchester en el concierto de Ariana Grande y pues de todas estas reacciones tanto locales como globales que sucedieron al respecto. Algo que creo que vale la pena mencionar es las filtraciones de parte de Estados Unidos, pues con todos los datos, ¿no? que se filtran a través de los periódicos del New York Times y de otras instancias de medios de comunicación, y pues que también ponen a la primer ministra británica Theresa May pues en un disgusto terrible en el que realmente llega al extremo de decir yo no voy a compartir la información y lo que sucede en Inglaterra y la inteligencia que sucede en Inglaterra se queda para nosotros. Entonces, bueno, esto llega a tensar también mucho las relaciones que hay en la OTAN entre Inglaterra y entre Estados Unidos respecto a que ya tenían tratados y ya tenían elaborado pactos en donde tenían que compartirse la información y pues hay cierto protocolo para manejar esta información tan clasificada, tan confidencial y vemos que Trump está rompiendo estas reglas y está violando estos acuerdos. Entonces, bueno, yo creo que aquí también frente a estos ataques terroristas viene otra vez este cerrar fronteras, es el proteger la información, la seguridad nacional como primera prioridad y pues bueno, hay bastantes reacciones duras al respecto. Otra de las cosas que a mí de verdad me tiene... y que curiosamente, nada más para hacer un apunte ahí. Sí, claro. Que curiosamente en los países que finalmente promovían más el predominio del mercado y de la economía por sobre la política del Estado, o la facultad de los estados para establecer un orden a nivel mundial, viene la tendencia a la inversa. Claro. Es justamente esos estados donde estamos viendo precisamente la regresión de, bueno, si hace falta el Estado, ¿no? Me parece muy interesante, creo que lo podemos desmenuzar todavía más, pero... Hace falta el Estado y en todos los niveles. Yo creo que los esfuerzos de política y de diplomacia que se han hecho han sido bastante valiosos, pero bueno, vemos que la Unión Europea está un poco resquebrajada o está tambaleándose un poco debido a todas las presiones pues, de migración, de economía, de seguridad. Hay bastantes temas importantes, incluyendo temas de identidad de pueblos, que todavía no han logrado esta compenetración con la Unión Europea. Y vemos también que otros organismos internacionales como la OTAN, como la ONU, con su Consejo de Seguridad, también están pues dando bandazos. A veces nosotros creímos que después de la Segunda Guerra Mundial estas instituciones iban a tener una solidez y una firmeza impresionante, capaces de interceder en cualquier conflicto y de poder mediar de manera efectiva. Sin embargo, vemos que ahorita en lo que es pues la política global las cosas están realmente un poco, yo creo que por llamarlo de alguna manera, sin reglas, ¿no? Estamos a la expectativa de un reacomode de fuerzas y un nuevo orden. Entonces, bueno, sí es bastante complicado. Yo de verdad que no entiendo... Y esto es consecuencia de todo lo que mencionas. Sí, claro. Porque, o sea, desde que viene la intervención de Estados Unidos en Irak, desde los conflictos en Siria y Medio Oriente, o sea, finalmente el Estado Islámico surge de ahí, ¿no? Se separa de Al-Qaeda, se vuelve un ala todavía más radical que Al-Qaeda y finalmente es parte de eso, ¿no? Y algo que apuntan algunos especialistas, es importante decirlo, podemos prevenir en aeropuertos, en conciertos, en lugares públicos, la mayor cantidad de atentados. Se pueden eliminar miles de células de distintos grupos terroristas en el mundo, pero siempre la creatividad humana va a superar cuando sigue existiendo la intención de dañar al otro
y de dañar, como tú me lo mencionabas en el primer bloque, Victoria, simbólicamente al mundo occidental. Claro, finalmente a la tecnología que nosotros hemos inventado, pues la hemos inventado desde un punto de vista más occidental que a como las otras culturas la tienen en mente, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, cómo toda esta cuestión de seguridad puede interponerse también con las libertades y con la privacidad de la persona. Estoy leyendo que, por ejemplo, que WhatsApp, que Telegram y que bastantes medios de comunicación instantánea por el celular, ya sea internet y todo, ya no van a tener sus mensajes encriptados o cifrados. Realmente ahora todo va a pasar, todos nuestros mensajes, todos nuestros mails, todo lo que nosotros hagamos a través de la red y de las comunicaciones no van a ser privados, van a estar filtrados por sistemas y software de seguridad, tratando de encontrar precisamente estos grupos delictivos y estos atentados contra la seguridad. Y bueno, a mí sí me hace pensar y me hace reflexionar en cuál es el objetivo del Estado Islámico con todas estas señales, ¿no? Porque, bueno, ellos declaran que también uno de sus principales motivos es que con estos eventos ellos puedan jalar adeptos. Entonces, bueno, yo me pregunto qué tan baja estará la cohesión social, qué tan baja estará la integración de las personas en este tipo de sociedades para que inclusive personas que han nacido en estas estructuras, en estos sistemas de protección civil, en donde una persona pues ya cuenta con seguro médico, ya cuenta con educación, ya cuenta con una serie de satisfactores, no pueda integrarse a la sociedad y sentirse plenamente identificado. Sí. Y también me hace pensar en que hay estructuras pues que están bastante difusas y que antes le daban un sentido pues de pertenencia muchísimo mayor al individuo. Vemos que ahora en Europa pues la mayoría de las sociedades son muy individualistas, tienden al consumismo, tienden a no llevar una vida un poco más de comunidad, en el sentido de hacer equipo o de tener núcleos sólidos como en otras partes del mundo. Entonces esto a mí se me hace preguntarme, bueno, ¿qué está fallando aquí? Tanto con la educación como pues con los gobiernos, ¿no? Que es en un nivel mayor. Sí, porque se resquebraja la estructura de la familia, que es la familia tradicional occidental, como la conocemos, ¿no? O como algunos todavía la defienden. Porque también hay que decir, digo, pequeño nota al pie, de que se ha tratado también, creo, de imponer un tipo de familia en particular, que también eso ha coadyuvado precisamente como el resquebrajamiento de lo que se conoce como la familia tradicional, que es papá, mamá e hijos, ¿no? Claro. También la escuela, los propios ejércitos y las propias iglesias, ¿no? O sea, la propia Comunidad Europea es ejemplo de las bajas tasas de natalidad que existen actualmente, y también eso va a representar un problema, porque precisamente la migración de los países del Medio Oriente y de África que están llegando justamente ahí es de familias muy grandes. Claro. Y que son quienes tienen una mayor natalidad también. Natalidad, claro. Claro. Y que indistintamente de su condición migrante no pierden la identidad ni finalmente el vínculo con su lugar de origen. A mí una cifra que me impactó brutalmente fue leer que para el año 2014 la mitad de los niños en educación primaria en Inglaterra ya no eran necesariamente de familias británicas. O sea, ya eran más extranjeros. Ya eran más extranjeros. Claro. De británicos casados con indios, con gente de Europa del Este, con gente de África, etcétera. Pero ya no eran únicamente de familias 100% británicas. Claro, y ahí es donde yo creo que las políticas de Estado deben de incidir en que, si ya no tenemos instituciones tan fuertes como la religión o como la familia, bueno, también tener símbolos nacionalistas, símbolos patrios, o es toda esta cuestión que a veces tiene un sentido negativo, pero yo creo que sí es necesaria de tener una cultura y una tradición y un lenguaje en común que den cohesión. Porque en la teoría política clásica, ¿qué es lo que define un Estado? Define una población, un lenguaje, territorio, leyes. Entonces, bueno, son todas estas cosas lo que le dan unidad. Y como tú bien lo mencionabas, se ha promovido tanto el individualismo finalmente por la economía del mercado, hay algunos dicen que ha sido intencionalmente, pero quizá no, se ha finalmente promovido la figura del sujeto social ahistórico
que no tiene origen, porque es el ciudadano del mundo. Entonces, al ser ciudadano del mundo, yo no tengo ningún problema en establecerme en cualquier lugar. El problema es cómo me reciben en ese lugar, y el problema es qué traigo yo para ofrecer, ¿no? Y si desconozco la propia cultura, la propia idiosincrasia del lugar donde nací, entonces ahí viene finalmente el cisma, porque el propio mercado y la propia economía no ha generado las propias condiciones para que ese estatus de ciudadano del mundo finalmente se cumpla. Y que es por eso que estos chicos son finalmente captados y fácilmente captados por el Estado Islámico y otros organismos terroristas, ¿no? Claro, yo creo que finalmente la juventud es pues quien es más vulnerable a caer en este tipo de movimientos radicales. Yo recuerdo mucho haber estudiado como la juventud en Europa y como algunas manifestaciones de extremismo, y por ejemplo sí recuerdo la juventud neonazi en Alemania, y todo lo que hablan que bueno, sí es un tema de odio, sí es un tema de racismo, pero también es un tema de aburrimiento y de no tener expectativas claras y metas claras, ambiciones y proyecto de vida. Entonces, bueno, esto finalmente nos habla de una superficialidad que es característica de nuestros tiempos. Definitivamente. En la que el ser humano ya no está, ya no tiene esta responsabilidad histórica como en otras épocas, y en donde yo creo que estamos abrumados entre tantos distractores, tantas noticias, tanta tecnología, que nos ha incapacitado de tener sensibilidad y de ser empáticos con el otro. Entonces yo creo que ahí es en donde nos hemos perdido un poquito. Yo sí creo en el valor de la educación, y yo creo que frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de eventos, antes de juzgar y antes de poder emitir algún juicio negativo, por ejemplo, respecto a los migrantes, sí es necesario a veces ponernos a estudiar un poquito la historia y decir, bueno, en algún punto todos fuimos migrantes, o en algún punto vamos a ser migrantes. La historia del mundo se ha configurado por migraciones. Claro, pensando un poco más allá de nuestra propia tiempo biológico, ¿no? Así es. Entonces sí es una manera bastante, pues no sé, multifacética, ¿no? Es un problema bastante complejo. Son muchas aristas, y creo que esa es parte importante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a este señor Mauricio Mechulam, que es un judío mexicano especialista en temas de Medio Oriente y terrorismo, y decía, hay que atender no solamente la parte material, sino también la parte psicológica del fenómeno del terrorismo, porque mientras exista precisamente esta noción de odio, de sentirte rechazado por un mundo occidental, porque desafortunadamente el Medio Oriente, como también lo mencionaba este gran autor Amin Maalouf en su libro Desajuste del Mundo, mientras parezca una guerra casi por exterminar al mundo oriental, inevitablemente va a haber una reacción, ¿no? Y lo increíble es que la reacción viene de jóvenes que, como bien lo mencionabas tú, nacen en Europa, pero no se consideran europeos. Cuando todo su estilo de vida finalmente tiene el sello del mundo occidental. Entonces va a ser interesantísimo, pero también va a ser un proceso muy, muy complicado, muy complejo, porque eso también está en manos de quienes sean los próximos dirigentes de las uniones europeas, ¿no? Claro, yo te tengo aquí, por ejemplo, una cuestionante. A mí algo que me hace bastante ruido es que, bueno, ahorita que va Trump, y te lo voy a decir de una manera en que, pues no sé, como de reflexión. O sea, ahorita que va Trump a los Emiratos Árabes, ¿no? No, fue a Arabia Saudita. Fue a Arabia Saudita. Llega a Arabia Saudita y no tocó ningún tema que tuviera que ver con democracia, no tocó ningún tema que tuviera que ver con derechos humanos, con libertad de expresión, no tocó ningún tema. Ni siquiera en estricto sentido el término de desarrollo económico. No, nada. Él llegó a decir, y con estas palabras textuales, él llegó a decir, yo no vengo a decirles cómo vivir sus vidas, yo solo vengo a hablar de una seguridad y de un buen arreglo para ambas naciones. Y firmó un contrato como de $100 mil millones. Claro, ¿no? A lo que voy es que, mucho hablamos de que Occidente debe de respetar y debe de tener un total respeto con estas naciones, pero entonces, ¿qué pasa cuando entran temas de derechos humanos, cuando entran temas, por ejemplo, de género, cuando entran temas de democracia, en donde allá, pues bueno, es casi una teocracia todavía? Así es. En donde el poder político y el poder divino es el mismo. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde Occidente debe de replegarse y hasta dónde es válido pues llevar estos valores al extremo, ¿no?
porque bueno, así fue en América Latina, Claro. pero para nosotros, aunque cuando la conquista y la independencia y todo, bueno, nosotros asumimos toda esta cultura occidental y nos la apropiamos, Así y es. por eso es que tenemos ahorita, por ejemplo, nosotros un gobierno como el que tenemos, con municipios, con estado, con congreso. Entonces, bueno, decimos... Y también ok, recordar que ni todo el occidente es bueno ni todo el oriente es malo, porque también dentro de la historia del Medio Oriente no necesariamente todos los regímenes eran califatos extremistas, ¿no? Como No, los que por actualmente. supuesto, Entonces eso es claro. interesantísimo y por eso es importante, como siempre lo mencionamos aquí tú y yo, Victoria, que la gente conozca la historia, ¿no? Como bien tú Claro. lo mencionabas, recordar la historia. Nos están haciendo las señas porque ya nos tenemos Sí. que ir a un corte promocional y regresamos para seguir platicando de otros de temas. temas nacionales, ¿verdad? nacionales, Así es. Bueno, pues nos vamos al corte porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. El lagarto culto. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. El lagarto culto. Hola, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía TAP 102.5 de FM y ya en esta segunda mitad del programa entramos a temas nacionales que, también tenemos muchísimos. Mucha tela de dónde cortar. Y bueno, Victoria, a ver, hay dos temas, hay un tema que sí. quiero tocar que me parece fundamental y que creo que no van, sí lo tocan en medios nacionales, pero creo que a nivel local no se ha respetado lo suficiente. Porque afortunada y desafortunadamente también casi toda la atención se centra sobre las elecciones. Pero a mí me llama la atención lo que ocurrió la semana pasada cuando 10 organizaciones de la sociedad civil rompieron relación con el gobierno federal y se retiraron del secretariado técnico de la Alianza por el Gobierno Abierto en México, del cual, por cierto, es una alianza global que se conforma por 75 países del mundo y de la cual México fue fundador. Nada más cabe señalar, para quienes no estén familiarizados con el tema, les platico un poco. La Alianza para el Gobierno Abierto busca de manera sostenida, cito textualmente, que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos con el objetivo de mejorar la eficiencia del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Esto requiere un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración genuinos entre el gobierno y la sociedad civil. La alianza busca apoyar tanto a reformadores de gobierno como de sociedad civil para elevar al gobierno abierto a los niveles más altos del discurso político, impulsar reformas estructurales y crear una comunidad práctica en la materia a nivel global. En ese sentido se realizan planes de acción que son generales y que adoptan todos los países que conforman esta alianza. Actualmente en México
se estaba trabajando la elaboración del tercer plan de acción, que consistía básicamente en un plan contra la obesidad. Okay. ¿Qué ocurrió? Ocurre que algunos directores o líderes de organismos nacionales, como por ejemplo Contrapeso, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Mexicano de la Competitividad, detectan que a través del famoso software Pegasus sus comunicaciones son espiadas, y son espiadas por el gobierno federal, y curiosamente comienzan a recibir una serie de mensajes amenazantes, precisamente aquellas personas que estaban pugnando porque se instaulara un nuevo impuesto a los refrescos y que se hiciera un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas respecto a qué tipo de acciones de gobierno se destinan los recursos que se recaudan por concepto de este impuesto. Juan Pardinas, quien es el director del Instituto Mexicano de la Competitividad, hizo un señalamiento muy fuerte. Se dijo, por ejemplo, que se acudió ante el núcleo del Poder Ejecutivo Federal, que consta representado por la Secretaría de la Función Pública, a los comisionados del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y además a las contrapartes del Secretariado Técnico Tripartita. 3 meses pasaron y no hubo una respuesta concreta. Entonces, la decisión de esas organizaciones fue decir: nos retiramos de la mesa, rompemos relación, y es preocupante porque no solamente ya se comprobó con la ayuda de organismos internacionales como la Red 3D, que es Red por la Protección de los Datos Personales, sino que ahora resulta que varias organizaciones han comenzado a denunciar que el gobierno federal ha comenzado a hacer auditorías fiscales selectivas a estas organizaciones a través del sistema de administración tributaria. Entonces es gravísimo lo que está pasando, claro, porque si eso ocurre hacia organizaciones de la sociedad civil y con tecnología del gobierno que tendría que estar utilizando, por ejemplo, para combatir grupos como los huachicoleros, como los cárteles del narcotráfico, como el crimen organizado, o para detectar, por ejemplo, la corrupción en algunos estados y en el propio gobierno federal, sin duda alguna esto siente un mal precedente, enrarece el ambiente en miras a la elección del 2018, porque bueno, pues, si los servicios de inteligencia como el CISEN están finalmente centrando su energía en organizaciones que lo único que quieren es precisamente colaborar con el propio gobierno. Así es. Entonces el panorama se antoja muy complicado, y complicado porque meten un brete muy fuerte al gobierno de México, porque ya hubo una denuncia a nivel internacional en varios organismos, como Transparencia Internacional, precisamente para exigir cuentas al gobierno mexicano, que pues entre otras cosas también tiene pendiente el Sistema Nacional Anticorrupción y la designación del Fiscal General Anticorrupción de la Nación, ¿no? Entonces es un tema que me parece fundamental, acaba de ocurrir apenas la semana pasada, estaremos revisando más información al respecto porque creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Claro, es gravísimo, eso que está pasando es gravísimo. Realmente esta tendencia de la que hablamos en otros programas de que las organizaciones de la sociedad civil y los grupos empresariales colaboren con gobierno, pues es lo que está pasando en otros países y es lo que realmente ha sacado el atolladero en muchas circunstancias y en muchas situaciones, y es la manera en la que a veces se pueden como elaborar planes de acción y estrategias muchísimo más atinadas. Entonces que ahorita que ya se dio esta voluntad de estos grupos de colaborar con gobierno y se les haya respondido de esta manera, como dicen, no siento un precedente y siento también pues toda esta inseguridad también en las personas, ¿no? Decir, oye, pues qué clase de gobierno tenemos que cuando queremos trabajar en equipo, en ¿no? equipo, pues se nos amenaza, se nos espía, y pues también incurren en la ilegalidad del mismo gobierno, quien se supone que debería de velar por los intereses de todos, que es su función principal. Sí se me hace una cuestión, no sé, bastante preocupante. Y otra noticia que yo creo que pues tiene muchísimo que ver es toda esta recomendación que hace, no sé si has escuchado de este autor que se me está yendo ahorita el nombre, él escribió un libro que fue bestseller que se llama ¿Por qué fracasan los países? Seguramente te acuerdas del autor, pero a mí se me acaba de ir, la verdad no lo recuerdo. Y pues bueno, yo no sabía, pero pues tiene un acercamiento con la organización por México Hoy, en la que les dice que bueno, que sistemas como los nuestros, gobiernos como los nuestros, son sistemas extractivos. Y esto quiere decir que no le dan a la ciudadanía, pues no le están dando
toda la capacidad de actuar conforme a sus derechos y sus obligaciones y de ejercer las libertades que también les corresponden. Claro. Entonces estos sistemas extractivos lo que hacen es pues quitarte los derechos, quitarte tu representación, quitarte un poco también de tu posibilidad de actuar para transformar tu entorno, y que las estrategias de concretar una agenda deberían de ir siempre para ir corrigiendo este estado extractivo y tratar de hacer estados inclusivos. ¿Y de qué se tratan los estados inclusivos? Pues bueno, vienen realmente a garantizar lo que es el Estado de Derecho. Y esto lo que quiere decir es que que se cumpla la ley. Un mismo tratamiento debe de llevar un empresario, que un miembro de la organización civil, que un político respecto a un asunto, que un servidor público. Entonces, bueno, yo creo que aquí el tema pues sí es bastante complejo, porque estamos viendo un enfrentamiento entre la sociedad y el gobierno por un tema de ilegalidad. Claro. Y esto pues sí. Y sobre todo porque los 4 principios del gobierno abierto son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. 4 de las cosas de las que adolecen todos los gobiernos en este país, sin excepción alguna, indistintamente de colores de partidos, en mayor o menor medida. Hay pendientes en estas cuatro áreas. Y bueno, ya conseguí el dato de los autores, es ¿por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, de Daron Acemoglu y James Robinson. La editorial es Crítica y lo pueden conseguir por internet. Es un libro muy interesante, a mí me lo regalaron, la verdad es que no lo he terminado de leer, pero con lo que me dices, pues le voy a volver a dar una revisada al libro, porque también está bastante gordito y denso. Así es, sí, pues qué lamentable el tema. Habrá que estar muy pendiente de las noticias y ver cómo se desarrolla, porque no me sorprendería que dejara de aparecer en los medios tradicionales. Por supuesto. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de esto. Así es. Y pues sin lugar a dudas, el tema que está acaparando la atención ahora sí de prácticamente todos los medios de comunicación, es inevitable que lo abordemos, y creo que a partir de octubre de este año, que inicie de manera oficial el proceso electoral federal, a través de este comunicado que haga el INE en su momento, es justamente el tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones en el Estado de México, así es. Este fin de semana se llevarán a cabo elecciones en 4 estados, el Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit. También. Y yo sé que la mayor parte de la atención la ha acaparado la elección en el Estado de México, pero nada más un poco para que se dé una idea de lo que se está jugando este fin de semana. El Estado de México es el bastión del PRI, todos lo sabemos, lleva 88 años ininterrumpidos gobernando. Nada más para que se den una idea. El Estado de México representa el 13.26% del padrón electoral nacional. Por eso es que, bueno, se habla tanto de esta elección, ¿no? Porque está en juego prácticamente Y lo que se va a elegir es básicamente el gobierno. En el caso de Veracruz, este fin de semana se eligen 212 ayuntamientos en aquel estado. Y esta entidad concentra el 6.55% del padrón electoral. Ya ganó el PAN la gobernatura con Miguel Ángel Yunes, pero faltan los ayuntamientos que también son decisivos para la elección que miras al 18. Por otro lado viene Coahuila, que concentra el 2.42% del padrón electoral a nivel nacional. Se juega la gubernatura, 16 diputados de mayoría relativa, 9 diputados de representación proporcional y 38 ayuntamientos, donde se definirán los cargos de 197 regidores. Y por último, Nayarit, que aparentemente es un estado pequeño en temas electorales, bueno, en términos de la lista nominal, porque apenas cuenta con el 0.96%. Sin embargo, se juega una gubernatura, son 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional y 20 ayuntamientos, igual con un número aproximado de 120 y tantos regidores en general, ¿no? Se juegan muchas cosas. Ahorita Alejandra Barrales y Ricardo Anaya salieron a dar una conferencia de prensa que para dar una decisión, a mí me tiene un poco desconcertado. Sí, claro, a mí también. Porque pues, históricamente la izquierda y la derecha realmente tienen agendas que son incompatibles. O sea, una cosa puede ser que puedas llegar a un punto medio en el término económico y en el pragmatismo electoral, que también es válido en las reglas del juego, pero creo que a nivel sustantivo las agendas son incompatibles. También hay que ver el avance de Morena, que todo indica que es posible que gane la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, y que representaría un triunfo fundamental para Andrés Manuel López Obrador, y que básicamente lo catapulta, ¿no? y lo deja con una inercia ganadora respecto a la elección del próximo
del próximo año, ¿no? Hasta aquí nosotros nada más, pero nos tenemos que ir a un corte promocional para regresar con el último bloque y ya entramos de lleno del análisis y las recomendaciones culturales, por supuesto, que son las favoritas de ustedes. Claro, ya es tradición. Así es, porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Ya volvemos. El lagarto culto. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí seguimos en una interesante mesa de análisis y ahora estamos hablando de los temas electorales. A mí me gustaría hacer una pequeña conclusión respecto a las elecciones del Estado de México, claro. Pues también un poco como decir y poner sobre la mesa lo que está pasando y lo que podría pasarnos y ojalá no suceda para las elecciones presidenciales. Algo que a mí me tiene bastante molesta es que ha sido una campaña de descrédito y pues de hablar mal del otro, ¿no? Eso se me ha hecho de verdad, muy notorio en estas elecciones del Estado de México, en donde los candidatos, más que decir pues sus triunfos, sus capacidades, sus proyectos, hablan acerca de la incapacidad del otro. Sí. Entonces realmente para la población en general, si de por sí la política ya tiene un descrédito y los ciudadanos y los partidos políticos ya tienen una bajísima legitimidad, con esto yo creo que se incrementa aún más. Otra de las cosas que me tiene de verdad un poco sacada de onda son todos estos escándalos que han habido por la incongruencia de los candidatos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que todos en algún momento, claro, han estado en situaciones totalmente contradictorias. A mí me da mucha risa, por ejemplo, ver a Josefina Vázquez Mota, que por la mañana va a un evento de la comunidad LGTB y en la noche asiste a un evento de ¿cómo se llaman estos? Por la familia, el Frente Unido por la Familia, en los cuales se compromete agendas totalmente distintas. Claro. Entonces dices, ¿de qué se está tratando esto, no? También Alfredo del Mazo, él primero, cuando se le hace un cuestionamiento acerca de si está a favor del aborto, si está a favor de los derechos de las personas gay, del matrimonio igualitario, de la adopción por parejas del mismo sexo, él menciona con un rotundo no, y de ahí se echa para atrás. Y eso fue lo que yo todavía dije, pero ¿qué está pasando? ¿No? Porque él dice, yo no es que no esté de acuerdo. Personalmente no estoy de acuerdo, pero como político voy a respetar el derecho de cada persona. Entonces salió peor el remedio. Claro, entonces yo digo, ¿de qué se está tratando esto? A ver, ¿de qué pasa, no? Sí. Y lo mismo pasa pues con la maestra Delfina, que cuando le preguntan acerca de ciertos temas, dice, hay que llegar al fondo del asunto. Entonces yo digo, híjole, ¿qué pasa? Y donde de verdad digo esto, se va a
poner bastante interesante es ya con las demandas que existen, Sí. Pues de todos, ¿no? Todos los partidos ya traen una demanda. El PRI demanda a Morena ante el INE por gastos inexplicables de campaña por más de 500 millones de pesos. Claro. Lo mismo, Morena demanda al PRI por la distribución de las tarjetas rosas, programa que tienen en el Estado de México. Que propone Alfredo del Mazo. Y ¿no? que propone Alfredo del Mazo, que porque se está usando para temas electorales y pues todo, ¿no? Por su parte, el PAN asegura que Morena también recibe millones de pesos de la administración de Javier Duarte y empiezan todo este tipo de acusaciones, de demandas y de, ahora sí que de escándalos. Y yo creo que la ciudadanía ya está harta Sí. de este tipo de política. Sí. Yo Harta. creo que está harta. Finalmente, bueno, vemos que... Y en suma se están dando hasta por debajo de la lengua en el Estado de México y en otros estados, y salen 2 dirigentes nacionales de 2 partidos con agendas incompatibles como el PAN y el PRD a anunciar una posible alianza, un frente común al 18. Sí. Entonces dices tú... Sí, yo Mira, creo me decía un amigo hace algunos años, me dijo, es que para entender en la política en México tiene que ser esquizofrénico. Y yo decía, bueno, creo que no está tan descabellado el asunto, ¿no? Pero Claro, está sí. llena de contradicciones, llena Sí. de incongruencias y pues no estamos hablando de un proceso civilizado, de un proceso transparente, estamos Sí. hablando de que este proceso está viciado desde el inicio. Sí. Ya cuando empieza un proceso y ya todos los partidos se demandaron entre todos frente al INE, ya debería de ser motivo para una cancelación del evento, ¿no? ¿No crees? Porque entonces estamos hablando, digo, ya en términos un poquito más éticos, de que los ciudadanos no merecen un proceso tal Claro. como este. Sí. Entonces, Sí, bueno, preocupa- a mí me preocupa bastante, sobre todo con las cifras que tiene de legitimidad del INE. El INE ha crecido en su ilegitimidad, en la desconfianza en los ciudadanos exponencialmente. Sí. Entonces tú dices, híjole, a ver, si el organismo encargado de vigilar que las elecciones sean limpias no cuenta con el respaldo ciudadano, y por otro lado los partidos tampoco cuentan con el respaldo ciudadano, el resultado que sea, porque me consta que va a ser una elección competida, Sí. el resultado que sea va a estar puesto en duda, y habrá gente que quedará muy inconforme, y ahora sí que a mí lo que me preocupa pues es más que nada ya la gobernabilidad en sí. Sí. Porque entonces estamos cayendo en el juego, y eso va a ser una demostración de cómo las elecciones son un juego de poderes, en los que los ciudadanos y el voto ciudadano cada vez cuenta menos. Claro. Entonces, esto De a mí poderes e es intereses, ¿no? lo que me preocupa muchísimo. Sí. Yo creo que, bueno, yo sé, salvo que se definan algunos más, pero de los precandidatos incluidos a la presidencia de la República, para mí ninguno está a la altura. Ninguno, o sea, en muy estricto sentido y poniéndome muy exigente, ninguno está a la altura de los retos que enfrenta el país el día de hoy. Ninguno. Y no solo porque no tengan quizá la visión, desde mi punto de vista, claro, la visión de lo que se requiere para construir y cimentar un país en inicios de un siglo como el XXI, y en este caso un país como el nuestro, sino también porque me preocupa muchísimo con quiénes va a llegar a gobernar. O sea, los equipos de trabajo también son fundamentales. Claro. Puedes tener un muy buen líder, puedes tener una persona sumamente capaz y sumamente inteligente, pero si los equipos de trabajo no comparten la visión, no tienen el mismo entusiasmo ni la misma entrega, difícilmente por arte de magia o por decreto se va a cambiar la realidad. Y también hay que entender que los congresos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, juegan un papel fundamental, también el Poder Judicial. Ya no es obra de un solo hombre o de una sola mujer la posibilidad de que este país salga adelante, si nos concierne a todos, pero fundamentalmente tiene que haber mayor exigencia y mayor responsabilidad de quienes van a las cámaras, de quienes van al Poder Ejecutivo, de quienes van al Poder Judicial. Me preocupa, como bien lo mencionas, Victoria, el nivel de legitimidad con que se elija, con el que surja finalmente el próximo presidente de este país, él o la próxima presidenta de este país. Claro. Y sobre todo que parece no entender lo que la ciudadanía y la sociedad a gritos les está diciendo. No confiamos en ustedes y la forma en que están haciendo las cosas ya no nos gusta y es momento de ponerle alto. El desconocimiento, por ejemplo, la forma en que ignoraron la propuesta de Pedro Kumamoto y de varios colectivos jóvenes y ciudadanos en todo el país para impulsar dentro de la comisión en la Cámara de Diputados la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, me pareció sumamente preocupante porque fueron todos los partidos que se levantaron de la mesa, ¿no? Entonces viene un descrédito, viene una pérdida de legitimidad importante y luego nos quejamos
de que no hay participación ciudadana, y luego nos quejamos de problemas como los huachicaleros y como el narcotráfico, como 1000 otro tipo de dinámicas sociales que son cáusticas, que van desgarrando el tejido social. Una cosa no va desligada de la otra. Entonces hay que ser más exigentes, y pues también habría que ver el papel de las instituciones como el INE, como la FEPADE, como otro tipo de instituciones e instancias que deben jugar un papel fundamental y deben estar a la altura de la responsabilidad histórica que tienen por delante, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, no hay que olvidar que monitoreando. Los grandes retos de la democracia en todo el mundo pues se enfrentan en tres niveles. El primero es combatir la inequidad. Y esto tiene que ver pues con el tema económico. Claro. Y todas las democracias se están enfrentando este gran reto, y yo creo que es lo que viene a minar también la legitimidad y las estructuras gubernamentales. En segundo, otro de los grandes temas es precisamente la representación de los ciudadanos en el régimen democrático. Claro. Finalmente, el voto ya no está siendo un mecanismo útil y un mecanismo que haga sentir al ciudadano que ejerce una expresión, que ejerce su derecho. Y finalmente están las vías de participación ciudadana en la construcción de, por ejemplo, en la construcción de las agendas, y en el involucramiento de la ciudadanía en otro tipo de problemáticas ya más puntuales. Claro. Entonces no tenemos todavía muy claro bajo qué mecanismos es que la ciudadanía puede participar junto con el gobierno para solucionar cierto tipo de problemáticas. Así es. Estos son, yo creo, los tres retos principales de la democracia, así lo han ya mencionado algunos autores. Y pues finalmente, yo creo que hay que estar pendiente de estos procesos electorales, porque van a ser un espejo de cómo puede ser la elección nacional. Definitivamente. Muy bien, nos quedan algunos minutos nada más, y pues las recomendaciones de libros y culturales, que son la obligación con cada programa, ¿no? ¿Tú qué nos traes, Victoria, para el día de hoy? Así es, pues de recomendaciones culturales me encantaría decirles que la Alianza Francesa tiene su programación de cine y de conferencias acerca de la cultura africana. Y esto está padrísimo, sí, la verdad que están hasta el sábado 10 de junio. Van a haber eventos casi todos los días, van a haber conferencias, va a haber cineclub, van a haber, por ejemplo, diversas conferencias. Hay una que se llama Conociendo África, hay otra que se llama Encuentro entre dos culturas, Europa y África, otra que se llama Países francófonos de África, y otra que habla acerca de las modas y los textiles de las culturas aborígenes africanas. Entonces, bueno, se escucha interesantísimo. También habrá cineclub, que son los documentales y las cintas más representativas acerca de la cultura africana. Y pues todo va a ser en el Auditorio Centro de la Imagen de Tabasco y en las galerías del Fondo Tabasco, que están ahí en el SICOM. Entonces pueden buscar en internet la página de la Alianza Francesa, y ahí viene toda la programación. Yo les recomiendo que vayan, la verdad que siempre son eventos en donde uno conoce gente diferente y tiene un rato agradable. Es entrada libre, no hay costo, nada más hay que checar muy bien los horarios. Y que lleguen temprano. Y que lleguen temprano, eso sí, porque siempre se llena, ni creas, siempre hay concurrencia. ¿Y del libro qué nos traes, Victoria? Bueno, del libro encontré este libro que fue de la universidad, muy viejo, se llama Historia de las Mujeres, una historia propia, son 2 volúmenes, y es de Bonnie Anderson y Judith Sincer, 2 maestras académicas estadounidenses. Han dado clases de género y de historia en diversas universidades muy, muy prestigiosas, y me encanta esta obra porque es pues todo un relato de la historia, tanto de la prehistoria como de hasta la historia moderna, de las mujeres occidentales. Entonces ellas de lo que hablan es que pues la historia siempre está contada pues bajo la perspectiva masculina, ¿no? Y siempre tú, cuando hablas y tratas de recordar los grandes personajes, los grandes momentos, te acuerdas de hombres, pero pocas veces te acuerdas de las mujeres, ¿no? Entonces aquí te hablan pues de todos los tiempos de la historia, de todas las épocas, y te van mencionando las grandes mujeres, los grandes cambios, y pues yo creo que te da una perspectiva mucho más integral, ya no tan sesgada, de lo que es la historia. Entonces, bueno, la verdad que muy, muy bueno si les interesa el tema. Tú, Xcoatl, ¿qué nos traes? Bien, me queda un minuto, muy rápidamente le digo, visiten la página de Facebook de Lagarto Culto. Acabamos de subir una investigación que hizo el Instituto del Fracaso en México, bueno, a nivel mundial, pero saca datos importantes de México. Hay un link para que puedan descargar de manera gratuita el libro con la publicación de los resultados,
que es una alianza con Focus Nights y con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey. Importantísimo para los emprendedores porque da cifras de por qué fracasan las empresas en el país. Entonces es interesante que uno lo revise si está emprendiendo un negocio, si tiene alguna idea o si quiere seguir continuando como emprendedor, ¿no? Y de manera muy rápida, que es un librazo, se llama, a ver si lo tenemos por ahí, Vampiras, antología de relatos sobre mujeres vampiro. Es un libro precioso que encontré en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ir hace algunos fines de semana. Tiene joyas de la literatura vampírica o gótica, como son, por ejemplo, relatos de Stephen King, de Sheridan Le Fanu, de Bloch, de Lieber, de Mattenson y otros más. Y es una belleza el libro. No he leído todos los cuentos, algunos ya los había leído de manera separada, pero es un libro raro también, porque no es muy común encontrarlo. Sí. La edición es preciosa, me encantó. De hecho, es parte de la colección gótica de este editorial que se llama Valdemar. Y pues se lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Entonces, varios de los cuentos que están aquí los pueden encontrar en internet de forma gratuita. Entonces, pues échenle una ojeada. Excelente. Sí. Se escucha, la verdad, muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, eso fue todo, Victoria. Muchas gracias. Scott, un al placer, equipo, por como supuesto, siempre. de producción, a los operadores, como siempre, agradecer su trabajo y el apoyo que nos dan aquí a nosotros en los micrófonos. Sí, sin ustedes no sería posible, así que muchísimas gracias. Muchas gracias y por supuesto a usted que nos escucha en su casa, en su oficina o en su coche, porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Hasta la próxima. El lagarto culto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto culto.